discusiones acaloradas, pero este tema se puso justo después de otro tema que es más bien opuesto, que coincidió así nomás. Bueno, los parlamentos en una reunión, por supuesto, entre españoles e indígenas, eso todos lo sabemos, pero si hablamos solo de la parte indígena nos falta la otra contraparte, que son los españoles. Entonces, este tema está orientado a entender esa contraparte que se ha olvidado y que no se toca en las reuniones últimas referidas a parlamento, ¿no? Pero que tiene que ver con la forma en que el mundo español, especialmente el imperio, enfrenta esta particularidad de conversar con los indígenas aquí en la frontera. Así que a eso me voy a referir, ya lo traté un poco en este libro, en el año 82, y lo voy a reposicionar para que vean ustedes esa contraparte y de dónde nace estas formas de la Junta de Guerra. Cambiar de lugar. Presento este tema para validar la presencia de la organización imperial en el soporte de las reuniones sostenidas en la frontera entre las autoridades hispano-criollas y los indígenas. Actualmente los estudios y discusiones han derivado a comprender más los aspectos indígenas, olvidando a la contraparte española. El tema que presentamos se refiere a las reuniones previas al Parlamento que sirvieron de asesoría fundamental a los gobernadores para tratar los problemas regionales y definir los temas que se tratarían con los naturales para llegar a tomar los acuerdos de convivencia suscritos después en las actas de esa reunión. Bueno, de partida hay que entender que hay actas de juntas de guerra y hay actas de parlamentos. Y desgraciadamente los colegas de repente ponen como actas de parlamento actas de juntas de guerra. Las confunden. Veamos cómo empieza este tema. Ya en la Edad Media, los reyes españoles acostumbraban a asesorarse de una curia o tribunal consejero para resolver los problemas de distinta índole respecto a los cuales debían actuar, entre ellos los aspectos militares y de la justicia militar. La constitución de un consejo de guerra permanente parece tener su tiempo y tener su origen en tiempos del rey Pelayo, en los años 718 a 737 después de Cristo, en los reinos de Castilla y León. Posteriormente, en tiempo de los reyes católicos, ellos tenían como asesor en asuntos militares al Consejo Real de Castilla, integrado por miembros de la nobleza de capa y espada y otros togados, el cual se encargaba, entre muchas funciones, aquellos relativos a la milicia, a las fortificaciones y a otros aspectos de la jurisdicción militar y naval. Ya descubierto el continente americano por Cristóbal Colón e iniciado el proceso de conquista por los españoles, se tuvo que formar un órgano especializado dentro del Consejo Real de Castilla que atendiera los asuntos de América. Así, en 1519 se forma el Consejo de las Indias, con residencia en la corte, y dentro de él correspondió al Departamento de Guerra el despacho de las materias militares y navales. Posteriormente, debido a la amplitud y complejidad de las materias a tratar, las funciones se debieron especializar y se originan dos instituciones con el nombre de Junta de Guerra que operan en América. La Real Junta de Guerra de las Indias, que dirigía la política militar que se aplicaba en toda Hispanoamérica para atender los asuntos de guerra en materias tales como personal militar, equipamiento, armamento, fortificaciones y justicia militar. Durante el periodo de gobierno de la dinastía de los Habsburgo, desde mediados del siglo XVI y XVII, ese organismo fue el máximo órgano de justicia militar de las Indias
y le correspondía atender todas las cuestiones referentes a materias de la guerra, primero dentro del Consejo de las Indias y luego a partir del año 1600 como órgano independiente. Cabe señalar que su origen dentro del Consejo se debió a las incursiones de corsarios y piratas en Centroamérica y particularmente en Puerto Rico, lo que motivó la instalación de una comisión en 1583 integrada por miembros que provenían tanto del Consejo de las Indias como del Consejo de Guerra de España, los cuales acuerdan que para enfrentar esa amenaza se ordena realizar la fortificación de la isla y de la ciudad de San Juan de Puerto Rico. Tras esa situación se continúa con las reuniones hasta que el rey Felipe IV le dio carácter permanente a las sesiones, creándose como institución la Real Junta de Guerra de las Indias el año de 1600. Veamos ahora la segunda institución, que es la Junta de Guerra en Chile. Este organismo, denominado también como Consejo de Guerra, operó en el Ejército Real establecido en Chile, que se situaba en Concepción desde 1603. Inicialmente fue un consejo de guerra que se reunía esporádicamente para asesorar al gobernador del Reino de Chile cuando se enfrentaban situaciones militares en la frontera. Pero debido a la gran sublevación indígena de 1655 y las acciones militares y las malocas destinadas a capturar a los indios como esclavos derivados de ese conflicto, hicieron que la corona reflexionara acciones conducentes a reglamentar la actividad del gobernador y las conductas de los soldados del Ejército Real en la frontera del Biobío para contener las malocas y las sublevaciones. Por eso, y porque también el gobernador en ese momento propuso pasar por las armas y matar como 250 caciques cortándoles la cabeza, el rey no estuvo para nada de acuerdo con esa política y entonces manda la siguiente Real Cédula. Esta cédula fue firmada en Madrid el 9 de abril de 1662, donde se estableció una forma de reunión asesora con el nombre Junta de Guerra. Dice el texto, comillas, reconoce 12 el daño que recibe este ejército con la frecuencia de las malocas, por lo que se enflaquece y disminuye para poder salir a la oposición y castigo del enemigo. Y consecuente sobre ello, he resuelto, entre otras cosas, que para resolver las expediciones más principales de esa guerra, como son las malocas y el campear del ejército, cada año se forme una junta en que concurran con vos los obispos de Santiago y de Concepción, el oidor más antiguo de mi audiencia en esas provincias, y el maestre de campo general del ejército y veedor general, y el sargento mayor del reino y mi comisario general de la caballería, para que en esta junta se trate y resuelva lo que cerca de estas salidas se debiera ejecutar, prohibiendo, como por la presente prohíbo, a los unos y a los otros hacer estas malocas ni las entradas del ejército, sin que preceda resolución de esta junta, que, como va dicho, se ha de formar, porque en ella se ha de transferir todo lo que tocar estos puntos para que se ejecute lo que en ella se acordare y se excusen los inconvenientes que se han seguido de la frecuencia que ha permitido en permitir las dichas malocas, que es así mi voluntad. Madrid, 9 de abril de 1662, de la presente tome razón mi veedor general de ese ejército. Como se desprende del análisis del contenido de esta cédula, esta reunión de carácter militar debía ser convocada anualmente y a la vez tenía que ser integrada por las principales autoridades del reino. La citaba y presidía el gobernador o un militar de alta graduación, como era el sargento mayor, y eran convocados los militares actuantes en la frontera y en el territorio indígena,
con el propósito de conversar la situación regional, las acciones bélicas a seguir o trazar la política en las futuras conversaciones con los indígenas. De estas reuniones se dejaron escritas sus conversaciones y resoluciones en acta, especificando los respectivos acuerdos que eran refrendados por el gobernador y por los escribanos oficiales residentes en la ciudad más próxima. No todas las juntas de guerra fueron iguales, porque las reuniones del siglo XVII tuvieron un sentido de acción militar y de conocimiento de la realidad regional, y por lo tanto no fueron siempre convocadas para tratar materias relacionadas con los naturales. En cambio, durante el siglo XVIII, la Junta de Guerra se convirtió en un organismo no solo asesor, sino con un claro poder resolutivo, a pesar de su convocación más esporádica. En el diseño de la política de los acuerdos que las autoridades hispánicas propondrían en los parlamentos, y por ende influyó en la política de los gobernadores hacia los pueblos indígenas, en especial con los araucanos, también en la segunda mitad de la centuria hacia los pehuenches. Esa es la parte como conceptual. ¿Ya? A ver si pone el mapa para que veamos las fronteras en el siglo XVIII. Este es un mapa que hice hace muchos años, pero tiene la gracia que podemos ver algunas cosas que son importantes. Vamos de norte a sur, ¿no? En esa época no hay provincias, el país tiene corregimientos, ¿no? Entonces tenemos más al norte, digamos, el corregimiento de Cauquienes, luego el corregimiento de Tata, el corregimiento de Chillán, el corregimiento Concepción, el corregimiento de Puchacay y el corregimiento de la Buena Esperanza o Estancia del Rey. Todos estos lugares estaban dirigidos por un corregidor que dependía del gobernador. ¿Ya? ¿Por qué los menciono? Porque cuando había que hacer un parlamento y había una situación de guerra, como es por ejemplo en 1723-25 que se está programando el parlamento el 26, o en 1770 al 74 que hay un conflicto indígena grande, los gobernadores, aparte de los miembros que van a ir a la Junta de Guerra, convocan milicianos que apoyen al ejército real para poder hacer un parlamento que esté, digamos, resguardado por gente a caballo que proviene de esta parte norte de la región, que son los milicianos. Traen 200 armados de un corregimiento, 150 del otro, y así juntan a veces 500 o 1000 hombres a caballo que acompañan al gobernador. Después tenemos ya la zona más de frontera, ¿no es cierto?, que ustedes conocen bien porque viven aquí, que como se sabe y se ha mostrado en estas reuniones, hay dos plazas militares importantes y permanentes, que es la plaza de Arauco, ¿no es cierto?, y la plaza de Yumbel, que son plazas militares donde hay una parte de ejército. ¿Ya? La de Yumbel controla el paso por el centro del país. ¿Ya? Luego están los numerosos fuertes que se ubican en distintas partes para controlar los pasos hacia el territorio indígena o hacia el oriente, hacia el territorio pehuenche, en fin. Pero lo interesante de este mapa es que también nos muestra los caminos. Todas estas rayitas así, no sé si usted las puede mostrar, que estas rayas entrecortadas son los caminos que ya se usan en el siglo XVIII, ¿ya? Y que motivan desplazamiento no solo de militares, sino que de comerciantes, de misioneros, de gente corriente que se adentra al territorio, ¿ya? Porque hay que entender que es un territorio súper arbolado, el territorio indígena,
No es fácil penetrar en el territorio indígena, por eso están estos pequeños caminos. Y una de las cosas que hemos encontrado con Fernando, mi hijo Felipe, es que gran parte del periodo de la conquista, el ingreso de los españoles al territorio indígena no se hace por los caminos, se hace por los ríos. ¿Ya? Bueno, eso es más o menos lo que yo quería mostrarles para que entendieran, digamos, que hay un territorio indígena muy amplio y que ya en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, hay una presencia española y una colonización más o menos estable en esta zona al norte del Biobío y un poco al sur también del Biobío. ¿Ya? Bueno, la Junta de Guerra, para terminar, podría yo decir que se realizó efectivamente. Hay una Junta de Guerra, pero es una Junta de Real Hacienda que se hace en Santiago en 1716, donde se toman los acuerdos bajo el gobierno de Ustari. Luego hay otra en 1726, previa al Parlamento de Negrete, que la hace Canoya Ponte en 1723, es decir, la rebelión es 23, el Parlamento se proyecta el 26, la Junta se hace en la Casa del Gobernador en Concepción un mes antes. Hay otra en 1738 que se hace en Concepción, previa al Parlamento de Tapigüe, en el tiempo de Manso Velasco. Hay otra el 4 de diciembre del 56 en Concepción, previa al Parlamento de Salto del Laja, en la época del gobernador Amat. Bueno, y hay otra previa al Parlamento de Tapigüe en Yumpel, en diciembre del 74, en la plaza de Yumpel, ¿ya? Y bueno, y en ellas lo importante cuando uno las estudia, al igual como cuando estudia el arte de los parlamentos, es que uno puede ver la evolución de la realidad regional a través de los acuerdos de la Junta de Guerra y la de los parlamentos para entender los principales problemas que se están produciendo tanto en la región como en las relaciones hispano-indígenas, ¿ya? Y cómo, en este caso, los españoles tratan de entender cómo resolver los principales problemas y por eso llevan al Parlamento esos problemas. No siempre los acuerdos son positivos frente a los problemas, ¿ya? Ahora, lo que sí es permanente en los parlamentos, tanto del siglo XVII como del XVIII, es la búsqueda de dos acuerdos fundamentales que fijan la política del rey, que es la paz y la actividad misional. Eso está en todos los parlamentos del siglo XVII y del XVIII como parte de la política real. El resto de los acuerdos son todos acuerdos de tipo regional, ¿ya? Según las circunstancias que está pasando la región, ¿ya? Entonces, miren, lo que demuestra esto es que así como los caciques reflexionan los problemas que les está produciendo el contacto con los españoles y llevan al Parlamento su voz de que reciben molestias de distinto tipo o que quieren esto o lo otro, los españoles por su parte también están reflexionando, ¿ya? Entonces una política dialogante, una política de acuerdos que se mantiene y se perfecciona desde 1593, por lo menos hasta 1803 en el periodo real. Ya no me meto en el republicano, porque afortunadamente estoy muy contenta. El profesor Zavala nos ha entregado una cosa muy importante en esta reunión, porque se desconocía completamente los parlamentos del 19 y nosotros creíamos que eran 4, pero nos dice que hay como 40 conversaciones. Entonces no es un aporte grande para entender esta frontera tan compleja y difícil. Eso es lo que yo quería decir.
Bien, ahora presentamos al señor Armando Cartes Montori, una breve reseña académica. Doctor en Historia, profesor titular, Universidad de Concepción, director histórico de Concepción, miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Historia, por los trabajos de la Historia Regional e Historia Política de Chile. Su ponencia se titula Viajeros Europeos y Sociedad Mapuche en la Transición Republicana. Armando. A lo mejor nos cambiamos de lado. Ustedes. Sí, de todas maneras. Tomamos por la comodidad de nuestra. Voy a traer esa silla porque... Cambiamos. ¿Sabes? Se me traba la cabeza con la silla. Oh, ¿Quieres que ponerte va a leer, hermano? o más acá. Igual si te voy a leer. Por poner un poco el... Ahí yo creo que se puede. Ahí. Yo creo que interesa más ver las imágenes que él me viste y que voy a hacer celular. Perdona que el profesor le dé espaldas, no le inicio. Voy a presentar muy brevemente este libro, que es la reedición de un texto que hice por ya unos años. Un texto breve, considerando que la temática es muy amplia. Todos estos temas son muy amplios, según hemos visto, tiene mucha mirada. Porque yo muchas veces he trabajado a los viajeros como fuente para distintos temas históricos. Porque los viajeros, a diferencia de los documentos judiciales, notariales o políticos, ven la otra mirada, la vida privada, las mujeres, el campo, la música, la fiesta, una mirada externa de personas que tienen otra matriz cultural, lo que puede ser interesante, pero también riesgoso, y por eso entonces es una fuente interesante de la historia, pero con las aprensiones y las proyecciones del caso. Entonces este libro opera como una especie de marco teórico de eso, porque lo presenta de manera general y transversal. Está catalogado unos 140 viajeros, rusos, españoles, franceses, alemanes. El problema de quién es viajero también está problematizado, por supuesto. Y entonces, de manera introductoria, trato 4 o 5, con la idea de que después se pueda ir trabajando más. La diferencia de esta edición es que tiene un prólogo bien generoso de Sor Serrano, pero además hizo una nueva traducción del texto de Frecí en la parte chilena, porque solo existía una del año 14, que ya tenía más de 100 años, así que era tiempo de releerlo con criterios modernos. A ver si no se lo va a hacer. Bueno, no es obvio quién es un viajero. Viajero para uno es el que viene de lejos y tiene una mirada distinta, externa. Pero los que se quedan, Claudio Gay era un viajero Ignacio Domey. Claramente tenía una matriz cultural diferente, veía el mundo de su formación. A veces le escribía incluso un público distinto, su público de origen. Por ejemplo, uno podría preguntarse, ¿pero es un viajero? Si uno lee sus cartas, habla de que los mapuches peleaban como tedescos, o sea, pensando en los alemanes que combatió, o habla de la Rochela de Purén para referirse a Pantano, ¿cierto?, del sur. Y además, ¿a quién le habla? No le habla a sus vecinos, le habla al rey para que nombre gobernador, le habla a la gente del Perú para que se venga a vivir a Chile. Y por eso también es un gran propagandista de Santiago y el valle tan fértil, o de Concepción, la valle más hermosa. Entonces, por lo tanto, el discurso también está distorsionado por el hecho protagonista. Si es un militar, dice, pelea contra 1000, pelea contra 10.000. Entonces, por lo tanto, es interesante usarlos como fuente, pero siempre teniendo claro quién escribe, desde dónde escribe, en qué contexto escribe. Siempre, incluso los historiadores que miramos el pasado desde hoy día, tenemos un grado de objetividad, ¿cómo no van a tenerlo quienes fueron protagonistas? Por eso el libro plantea esta advertencia sobre que la mirada del viajero tiene este valor, esta diferencia, esta alteridad, pero también tiene estos riesgos de veces de la pasada superficial, de la mirada breve, que no alcanza realmente a aprender. La realidad se queda ahí. Y sin embargo, para tantos temas me han sido muy útiles. Yo creo que este libro es una buena introducción para poder trabajar esta temática, poder ir a los trabajos Bello de Medina, los trabajos Filio Cruz y tantos otros que no han inclusive. Por ejemplo, Andrés Bello usó 20 o 30 de ellos en sus escritos. Ahora, la Araucanía en particular es una zona muy visitada por viajeros. La verdad que en Chile lo visitado es Magallanes, la zona de Concepción, la frontera, Valparaíso, Santiago y el norte hacia Arica, por tema de navegación, por tema económico, por tema de interés.
Este tema de la Araucana no es menor, ¿eh? O sea, Domeico, Flavio Gay, tantos otros recorren la Araucanía buscando a esos guerreros indomables de la Araucana, que por supuesto ya no existen tanto, como le pasó en otro caso a quien buscaba en la Grecia, los antiguos guerreros de la Iliada, pero recorren. El otro día se publicó un último libro de Quirós, se conoce, sobre Rey, que es autor del Mochadik, novela que yo trabajé para la Fuente del Movidic. Bueno, también recibió la Araucanía, se sigue descubriendo nuevos testimonios y trabajando, y sobre todo necesitan relecturas modernas, relecturas, digamos, más actuales, para poder entender qué es lo que vieron y de dónde lo miraron, y se puede entonces, haciéndole como en otros campos históricos, pero en el campo de la religión, haciendo nuevas preguntas, obtener nuevas respuestas de estos textos que estoy mencionando. En el libro se puede hacer muchas distinciones. Yo hago una muy fuerte, que es el viajero ilustrado del siglo XVIII, separándolo del XIX, porque parece que hay un corte que no solamente la independencia, también hay un corte cultural muy fuerte en el mundo occidental en ese siglo. Estos viajeros del XVIII son las grandes expediciones. Pensemos en Malaspina, pensemos en la Perús, la expedición fallida que naufragó, ¿no es cierto?, en Oceanía, y que venían, por ejemplo, estos paradigmas ya superados del buen salvaje, que los científicos de gabinete relevaban, ¿no es cierto?, escribiendo a los indígenas, pero quienes realmente viajaron y tuvieron una convivencia con ellos no compartían, ¿no es cierto? El mismo Magallanes o Capitán Cook y otros más murieron a manos nativos en sus recorridos, y entendían de que la raza humana no nos distingue entre buenos y malos, ni inocentes ni culpables, sino que cada pueblo tiene sus luces y sus sombras, y ahí entonces por eso uno recorre y viaja, y no solamente imagina la cultura y la identidad de las distintas etnias. Entonces, esto es buen salvaje, es interesante en el siglo XVIII, pero en el siglo XVIII, en Concepción, yendo muy concreto, hay muchos viajeros, pero este señor Fressier, que es bien conocido, interesa porque él estuvo 5 meses en la zona. Y yo en otro libro he revelado que él fue un espía francés. Revelé que fue un espía porque el texto original, que nunca se publicó, su libro, que está en la Asamblea Nacional de Francia, que yo vi, aparece incluso en la Fortaleza Española, fue corresponde una breve de 20 años en que hubo amistad entre la corona española y francesa, que después se cerró. Tiempo que los franceses aprovecharon para hacer comercio, por supuesto, para instalarse en Chile, más de 2.000 familias, pero también para conocer quién es este pueblo mapuche, que podía en el futuro ser un aliado contra España, y por supuesto también conocer las posibilidades de defensa y de riqueza del territorio. Así que este Fressier, con su formación científica, no solamente dijo las cosas obvias sobre la guerra, la paz, también ahí esta lámina muestra los instrumentos musicales, muestra los deportes, muestra la cultura cotidiana, incluso hasta la música. Aparece un pentagrama donde uno puede traducir una melodía. Es un ejemplo de la visión etnográfica temprana que este personaje fue capaz de recabar. Así que por eso es un ejemplo de lo que uno puede encontrar leyendo estas fuentes. Otra gran expedición española era por italiano, la Malaspina, que también se introdujo en Araucanía y se utilizaba recientemente para crear los huilliches y otros pueblos. Y la verdad, yo no voy a entrar en profundidad, pero quiero decirles que estos temas en Europa se siguen estudiando mucho. Se acaban de reeditar en 9 tomos el texto de Malaspina. Aquí hay un volumen importante que publicó González con Sagredo. Así que hoy día hay más que nunca, está la posibilidad, gracias a la tecnología también, están los originales de internet, de ir a las primeras ediciones de estos libros, y es un acervo de material maravilloso para cualquier tema, pero yo diría especialmente para la Araucanía. Hablábamos con Cayuqueo, ¿no es cierto?, de que él lo está releyendo y mucho reeditando, cosa que el gran público también pueda mirar cómo era este mundo antes de la modernidad. La frontera en particular, esta frontera del siglo XIX, se estaba comenzando acá, era un mundo en transición. Quien busca el esencialismo de los indígenas intocados, ajenos a la población española, no lo van a encontrar. Recordemos que en el siglo XVIII, nuestra provincia del sur perdió mucha población desde el siglo XVII. El XVIII tuvo un gran crecimiento poblacional. Fíjense que la población de lo que hoy día sería el Biobío, la frontera y quizás Maule, aumentó como 20 veces. Y eso explica entonces que hay una renovación étnica y cultural muy grande. Es el siglo que hicieron ciudades. Entonces con ese mundo se encuentran muchos de estos viajeros, con un mundo mestizado, un mundo en transformación, un mundo que también está marcado por este discurso de destrucción y barbarie.
Y por eso son tan importantes las imágenes, porque crean realidades, imágenes que de repente también crean distorsiones, que la imagen sirve para también construir, valga la redundancia, el imaginario, y por eso el libro está cargado de esas láminas, donde, por ejemplo, esta misma lámina en la portada no está aquí simplemente porque muestra mapuches dibujados por italianos, sino porque muestra una representación clásica, los mapuches si fueran griegos, lo que explica, lo que prueba en el fondo que quien la hizo pensaba más en su matriz de origen, desde donde estudiaba otros pueblos, no, pero efectivamente se vio si uno recorría la frontera al sur del Biobío. Los viajeros ingleses, perfecto, los viajeros ingleses, por ejemplo, son bien interesantes porque yo estoy terminando un libro sobre el carbón antes de Lota, estudié todo el tema colonial, pero muchos, 30 o 40 ingleses que estuvieron en esta región entre 1800 y 1830. Son una avanzada imperial, así la llamo yo, porque aunque algunos parezcan inocentes, algunos sean simples científicos, como el más famoso Darwin, que es el más conocido, pero muchos otros, todos en el fondo están identificando rutas, productos, están tomando el peso de la migración española, viendo qué está pasando con la futura independencia, si hay Estado-nación con quien negociar, y entonces tienen un gran contenido político. Y ellos se acercan al pueblo mapuche con una mirada que es bien, como los ingleses, es dura, pragmática, es directa, y la verdad que leyéndolos hoy día son textos que cuesta digerir, pero es interesante para ver cómo se vieron dos pueblos que, a diferencia de hoy, eran mucho más distintos porque se crearon en matrices culturales muy diferentes. Hoy día el mundo está globalizado, todos vemos la misma televisión, las mismas películas, pero en el pasado realmente eran encuentros de pueblos que tienen mucha más diferencia que solamente el idioma. Bueno, y en este recorrido de tantos viajeros, ¿qué es lo que vieron? Vieron mucha violencia. No digo yo violencia del pueblo mapuche. Vivieron la independencia, que fue tremendamente violenta en el sur, mucho más que en el norte. Una guerra larga, además que unos años 30, una guerra sin cuartel, a muerte, una guerra con hambruna, ¿no es cierto? Una guerra en que fue casi todos contra todos, porque no es una guerra, como alguien ha dicho, entre chilenos y españoles, fue una guerra por intereses locales, en que se dislocó todo el control social y finalmente fue una enorme guerra civil donde la violencia fue el signo distintivo por lo menos durante 20 años. Eso lo describen muchos viajeros. Pero también describen, junto con esa violencia, la transculturación, el tema de cómo ese mundo estaba cambiando. La imagen en sí misma plantea un esencialismo que hoy día es reprochado, pero en el fondo está diciendo que era la búsqueda del otro en su esencia, que ya se estaba perdiendo porque ese mundo estaba transformándose a grandes pasos. Los ingleses mostraban esto. Hay un inglés que contaba que hablaba con un araucano, un cacique, un toqui, que decía: bueno, yo la verdad estoy viejo, soy borracho, mi hijo también, no sé qué va a pasar, pero mi hijo sabe leer y escribir, mi hijo fue a la escuela de Chillán, él va a ser cacique. Entonces esa presión habla también de cómo los pueblos, yo no soy mucho intentan adaptarse, así como hoy día le enseñamos inglés y computación a los hijos. En el pasado buscaban entregar las herramientas para tener liderazgo en un mundo que venía y que no voy a decir que lo consideraban bueno o malo, pero sí lo consideraban inevitable, que eso también es una palabra que hay que usar cuando uno quiere entender lo que pasó en la Araucanía, porque también pasó en África, en Estados Unidos y en Asia durante ese largo siglo XIX de migraciones y de imperios, ¿no? Entonces, por lo tanto, también este fenómeno fue observado y aparece en los testimonios de los caciques. Y bueno, pero también vieron esa riqueza. Domeyko, que recorrió por el territorio de los Quenches hasta Valdivia y volvió por ahí, pues no podía volver por el centro, se encontró con los mapuches, con su grande ganado, viviendo bien, con sus plantaciones, como grupos estructurados y muy lejos de la idea de salvajes que él ha escuchado en Santiago. Así que esa es una imagen positiva que varios viajeros reproducen y hay que tener en cuenta, porque esto justo antes de la ocupación espontánea que se ha hablado, esta es la década de los 40, antes que empiece esa gran transformación, yo diría que en parte por el trigo, por otros elementos, que deja la Araucanía integrada al país a fines del siglo XIX, ¿no? Y vieron también el surgimiento de esta sociedad mestiza, donde en el caso del territorio de las Quenches que mencionaba, a través del carbón, vienen las ciudades, vienen los ferrocarriles, una inmigración mucho más intensa de gente justamente de Ñuble y de otros lados, que hace que en realidad, y salvo en el extremo sur de la provincia, en Tirúa quizás, en algunos lugares de Leu,
el resto esté totalmente ya mestizado en lo étnico, en lo cultural y en lo económico. Y ven también este tema de esta transformación que hoy día se mira críticamente como una asimilación forzada. Algunos hablan de genocidio cultural, pero gente de buena voluntad, como se mencionaba el caso de Antonio Vara, pensaban que justamente la forma de evitar la guerra y la violencia era a través de una asimilación donde esos araucanos podían llegar a ser médicos, diputados, 14 lo fueron, incluso presidentes, y triunfar en esta sociedad que los dominaba, porque si se reconocía su igualdad, finalmente podían ir prosperando. Es una visión que hoy día se critica, pero quiero decir que es una de las distintas formas de ver la Araucanía que estuvieron presentes también y fueron observadas por estos viajeros del siglo XIX. Bueno, y finalmente, para no irme del tiempo, esta imagen de acá muestra un poco lo que les decía. Parece una imagen griega, ¿no es cierto? No se parece a la roca que conocemos. Efectivamente, está la hierba medicinal, está la machi, está la piedra de moler, pero parece que fuera otro mundo, otro país. Entonces eso demuestra la alteridad, la diferencia y la aprehensión que hay que tener cuando miremos el mundo a través de los ojos de los viajeros. Vieron quizás lo que nosotros somos, pero el cristal era diferente y por eso sus textos tienen que leerse con prudencia. Eso es lo que quería contarles. Muchas gracias. Presento ahora al profesor Fernando Ulloa Valenzuela. Una reseña académica dice que es del programa de doctorado en estudios interculturales de la Universidad Católica de Temuco. El título de la ponencia: Participación y negociaciones de los cordilleranos en los parlamentos tempranos. Siglo XVII. Como resumen de la ponencia, dice que es usual que se ponga el foco y la mirada en los pehuenches, ya entrado el siglo XVIII, cuando operan con soltura en la Laja y controlan el tráfico de mercancías por los pasos cordilleranos. Su especial relación de alianza con los indígenas y las tensiones con otros grupos humanos y agrupaciones indígenas han sido considerados por diversos trabajos historiográficos. El presente trabajo se propone, en cambio, observar a los habitantes de las cordilleras y no solo tener contacto para vislumbrar la manera que se fue perfilando. En suma, se olvida en el siglo XVII. Profesor Fernando. Bien, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Qué bueno que se estén dando estas discusiones y también presentando estas novedades en un lugar que no es Santiago y que no es tampoco capital regional. Así que estoy con mucho gusto aquí en un encuentro que es de gran nivel. Están aquí autores muy importantes y es para mí un honor también ser parte de ese grupo de personas. Y en lo personal, porque mi tatarabuelo era de acá de Yungay, así que más emocionante todavía. Fíjense, voy a partir esta presentación explicando, ¿no? Porque ahí no dice pehuenches. Lo vamos a hacer como un ejercicio. En el Museo Precolombino, hace un tiempo atrás, hubo una exposición, y fruto de esa exposición se publicó un libro bien interesante que se llama Chile antes de Chile. Y en el fondo nadie salió a decir como si le hablan de chilenos, si ese lugar habitado por este otro universo humano no se consideraba a sí mismo chileno y sería forzar las cosas, decir que estamos hablando de Chile. Nadie salió a decirlo. Pero sí nos hemos encontrado en varios seminarios con una discusión que a mí a esta altura me parece media inoficiosa, voy a decir. ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo podemos hablar de los mapuches? ¿Qué lo trasladé yo a este ejercicio? ¿Desde cuándo podemos hablar de los pehuenches? ¿En qué sentido? En el sentido de que si buscamos en este periodo temprano, en la documentación, la palabra pehuenche, es muy probable que
salvo que estemos hablando de algún cronista, ¿no? Que se refiere a este periodo, pero desde el siglo siguiente, que mencione la existencia de los pehuenches. Pero el documento mismo no lo va a decir, y es muy probable que lo que en realidad encontremos ahí sea indios de la cordillera, cordilleranos, indios de la cordillera nevada. Lo que no quita que vivan justo en ese territorio, que luego hemos en el siglo XVIII, que es el territorio que transitan, habitan y que van ocupando de diferentes maneras y con una forma distinta, ¿no? Los pehuenches. Entonces, esa es la aclaración inicial. Ahora, 1989, indios chilenos. Se presenta un libro, el libro ya un clásico de Sergio Villalobos, que es el libro sobre los pehuenches. Pero el Mercurio decide que no va a poner ahí, que el libro se titula, ¿no?, pehuenches, entonces va a poner ahí indios chilenos, ¿no? Eso como una constatación de un poco de esta resistencia a la nominación. Ahora, el libro de Villalobos, ¿no?, los pehuenches en la vía fronteriza, y por otra parte, en su título, en otro texto bien interesante, ¿no?, don Mario Orellana le llamó Historia y Antropología de la Isla de la Laja, a un libro que también pudo haberse titulado, o que pudo haberse llamado Espacio de Circulación Pehuenche o algo parecido, ¿no? Pero él nos centró en la Isla de la Laja. Ahora, si revisamos los sectores y revisamos varios mapas donde nos dicen aquí vivían los pehuenches, vamos a empezar a notar que hay un montón de diferencias entre las zonas que abarcan estos habitantes de las cordilleras. Entonces, para el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII, vamos a ver que están circunscritos, si ustedes se fijan aquí, básicamente hasta la altura de Los Ángeles y un poco más, ¿no?, hacia la cordillera por la vertiente chilena, ¿no?, o por el lado del Gulumapo. Y en el lado de la vertiente oriental nos vamos a encontrar allí con dos ríos, entre esos por el sur, un poco más allá del río Colorado, ¿no? Este es el río Negro, ¿no?, un afluente entonces del río Negro, sería el límite sur, de acuerdo con esta concepción que se preocupa del siglo XVIII. Y por el norte, ¿no?, si nos fijamos, bastante al sur de Santiago, al norte de Malalhue, y aquí nos aparece, ¿no?, es el río Diamante, como frontera o límite norte de los pehuenches, siglo XVIII. Luego se trata de establecer una clarificación, una verdad, en el informe de la Comisión de Verdad Histórica Nuevo Trato, ¿no?, que está en estos dos formatos. El gris incluso trae los planos, mapas y las reconstrucciones de manera digital. Y si uno empieza a revisar cómo se conceptualiza lo cordillerano o pehuenche, porque aquí no se hacen problemas para el siglo XVI para situarlos como pehuenche. Si revisamos en detalle lo que va pasando, aquí hay una división distinta, ¿no? Aquí van a encontrar en achurado naranjo el mundo de Aguita, aquí van a mencionar a los Promaucaes, aquí a los Maulinos, y si miramos en la cordillera, aquí nos va a decir Chiquillanes. Si se fijan un poco más abajo, aquí nos va a decir Pehuenche, y más o menos a la altura del lago Calafquén, si se fijan, ¿no?, por el lado ahora, ¿se ve clarito? No, se ve claro que es el lago Calafquén, ¿no? Cualquiera que haya ido lo reconocería. De ahí al sur nos sitúa a los Poyas en la cordillera. Ya, esta es la verdad oficial, ¿no? Aquí está ampliado para que no se esfuercen tanto. Si se fijan, esta zona de aquí que tiene estas líneas puntuadas está tipificada como el Pehuen Mapu, ¿no?, y que estaría más al oriente que el Inapire Mapu, que es interesante porque está situado el Inapire Mapu, ¿no?, estas tierras nevadas, está situado por sobre los Huenteches. Entonces uno diría, los Huenteches no viven en tierras que a veces están nevadas, de acuerdo, o sería como un territorio intermedio, o sea, entre los pehuenches y los Huenteches hay otro conglomerado, de acuerdo con la verdad oficial, ¿no? Si seguimos viendo,
sí reconoce a los puncos, ¿no? Y nos muestra acá a los pollas, con un detalle. ¿Y dónde están los puelches? ¿Y dónde están los huilliches serranos? ¿Y dónde están esos otros grupos que uno ve en la documentación de los siglos XVII y XVIII? O que basta con leer las crónicas, bastaría con leer a Ovalle y a Rosales para saber que en esos lugares incluso está poco claro para los observadores que ahí están viviendo otro grupo, ¿ya? Sigamos. Material educativo. Este es el mapa que encuentra uno para enseñar en los colegios. De hecho, viene dentro de los materiales sugeridos para enseñar en los colegios, viene aquí este material. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra aquí, si se fijan ustedes, no es tan fácil ampliarlo, ¿no? Pero nos muestra un mundo picunche en naranjo. O sea, aquí no hay provocar, ¿no? Picunche nos muestra un mundo mapuche, y en amarillo nos muestra un mundo pehuenche bien acotado al ámbito territorial chileno, ¿no? Aunque se proyecta un poco más allá, no pareciera haber proyecciones sobre el territorio que ahora Argentina reclama como propio, ¿no? Entonces, y si se fijan más al sur, aquí los huiches ya abarca todo lo relativo a los pucos, y al sur ya ahí hacia Chiloé otro mundo, hacen una separación, ¿no? Los pucos ahí desaparecieron. Cabe preguntarse ahora, ¿y los chiquillanes? ¿Y los pollas? ¿Qué pasó ahí? ¿Ya? Y estos son los materiales educativos y las cosas con las que estamos trabajando. Entonces, mi pregunta y el ejercicio, porque este es un ejercicio que me va a tomar bastante más tiempo, pero aquí yo quiero presentar también lo que de alguna manera toca a Yumbel, ¿no? Vista que nos convoca Yumbel. Yo me pregunté por la participación de estos grupos cordilleranos en las diferentes instancias de paz en el periodo del siglo XVII. ¿Por qué? Porque para el XVIII hay mucho material y creo que es más fácil también acceder a ese material. Pero la pregunta, ante la negación, no hay vuelta, la pregunta es, ¿y dónde están? O por último, ¿dónde están esos que son antepasados de los pehuenches? Sino derechamente que son pehuenches. Entonces, están negociando paz. Y están negociando, por ejemplo, en 1605 en Yumbel. Y eso es interesante porque los ámbitos donde los sitúan, o sea, el hecho de que vengan acá, es bien interesante, porque nos habla de una capacidad de desplazamiento y de vinculación, ¿no? Con otros, bien interesante. Veamos lo que dice. En el fuerte de Santa Lucía y Yumbel, parcialidad de las quichureguas arriba referidas, en 16 días del mes de mayo del dicho año, Alonso García Ramón, gobernador, capitán general y justicia mayor de este reino de Chile, por el rey nuestro Señor, en presencia del dicho padre Luis de Valdivia, la compañía de Jesús, hizo parecer ante sí a Rayanca, cacique y toque principal de toda una provisión y Aillarregua de las que hay junto a la cordillera Nevada. Ya, ahí tenemos un señor que está junto a la cordillera Nevada. Y esto es interesante, ¿no? También viene a atencionar la concepción que tenemos sobre los pehuenches que tienen toqui, pehuenches que tienen regua, ¿no? ¿Y dónde queda ahí entonces esa idea de la transhumancia o que no se establecen en lugares? Yo creo que esto también lo tensiona, porque son reconocibles entonces algunas autoridades y liderazgos políticos y militares. Entonces está interesante, porque además al menos lo menciona aquí y lo menciona con las mismas palabras. Y otro dato, Francisco Fris, que está por aquí, es un intérprete, ¿ya? Yo me he especializado en seguir las huellas de los no mapuches entre los mapuches. Los intérpretes son mi especialidad. Y Francisco Fris es un hablante de mapuzungún. Entonces no están pidiendo tampoco, al menos este señor Rayanca, no está pidiendo un intérprete en otra lengua, que es otra cosa que se instaló bastante fuerte, ¿no? Esta idea de que físicamente son muy distintos los pehuenches y que en su manera de hablar había una diferencia casi insalvable, decían algunos, ¿no? En el periodo inicial,
con los mapuches. Entonces, al menos el hecho de que sea el intérprete el mismo Francisco Fris nos instala la posibilidad de que o Francisco Fris es plurilingüe o está en condiciones de entender lo que ese señor Rayanka Toki de la Cordillera Nevada habla, ¿ya? Eso como... Y bueno, Núñez de Pineda, además, que ayer estuvimos conversando de él, Núñez de Pineda a los que teme es justamente a los de la cordillera. Está con el miedo de que vengan por él los de la cordillera y los trata como personas que se vinculan de alguna manera, a lo mejor no en los mejores términos, pero que se vinculan con los mapuches. Entonces, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué preguntarse por los pehuenches? Porque si ustedes han visto en los últimos años, con la cantidad de conflictos ambientales que ha habido y que va a haber, ¿no? Con las nuevas carreteras y con la nueva central Rocalhue, se va a tensionar el territorio pehuenche. Y uno de los argumentos para la construcción de Ralco fue que no eran tierras ocupadas, ¿no? Que no estaban ocupadas por esos grupos. Y uno de los argumentos era, bueno, y además eran nómades, así que ¿cómo va a reclamar tierra? ¿No? Pero resulta que cuando uno empieza a pensar, y bueno, se da cuenta que existen los cementerios, que algunos de ellos, ¿no?, inundados, además, cuando existen estos cementerios, cuando estamos dando cuenta de que hay autoridades políticas, cuando nos damos cuenta de que estuvieron negociando en Yumbel, tenemos que repensar nuestra comprensión sobre el mundo pehuenche, ¿eh? Porque muchas de las veces yo fui viendo el tránsito incluso en las hermanas Quintremán, ¿no? Yo soy pehuenche, yo soy mapuche, yo soy mapuche pehuenche. Si uno analiza en el tiempo las declaraciones, van a ver que son es una manera de... Veámoslo en otro parlamento. Paicaví, 1612. A esta ocasión llegó Purén Yancarahuel, cacique principal de Mayeco y toque general de una provincia de la Cordillera Nevada. Toque general. Y esto es interesante también porque nos pone en entredicho la idea de que el toque solo ejerce en caso de guerra, porque está en un parlamento. Entonces no es un cacique de paz yendo al parlamento, es un toque. Y es interesante porque además toque general, o sea, nos habla de que está abarcando cuánto espacio. Entonces tenemos que preguntarnos ahí si nuestra comprensión del mundo pehuenche es lo suficientemente compleja para que podamos hacer generalizaciones así livianas, ¿ya? Y concurre, ¿ya? No estando el fuerte de Cayuguano, ¿ya? 50 caciques y capitanes al fuerte, ¿no? Ahora le quitamos el fuerte de Angol y lo trata como si el fuerte de Angol también lo afectara, ¿no? Y ahí es donde hay que poner también atención, porque a veces en estos cordilleranos nos están nombrando gente de Nahuelbuta. Entonces hay que poner harto ojo ahí, porque a veces hablan de cordilleranos siendo los de Nahuelbuta. Esto de que sea la cordillera Nevada nos da el indicio de que es la cordillera de los Andes, que a lo mejor podríamos también decirle cordillera Nevada. En esos mismos mapas escolares podría decir cordillera Nevada o cordillera de los Andes, y sería otra denominación, que quizás le daría mayor comprensión también a los niños, ¿no? Porque si le dicen los de la Cordillera Nevada, y se llama así también, es más fácil entender quiénes vivían ahí. Nacimiento, 1617. Para no abundar mucho, ¿ya?, nos habla aquí de varios que vienen, y nos dice, y de todas las demás provincias que corren por la cordillera hacia el sur hasta la Villarrica. Viniendo mensajero, nos está hablando aquí de algunos que están en el Cautín, pero nos está hablando de que corren por la cordillera hacia el sur, ¿ya? Nos está nombrando también otro grupo que habita la cordillera. ¿Quiénes? Corinahuel, Huaycheuque, Teiquepillán, ¿no? Y después habla de las condiciones en las que negociar. Pero hay liderazgo reconocible, ¿ya? Y ahora, para cerrar ya y seguir el tiempo, finalmente San Felipe de Austria, 1663, o sea, por estas tierras, ¿no? Y concurre también aquí otro representante, hace una descripción de una provincia, ¿no?, pero nos menciona Lolco. Y ahí son nombres que ya empezamos a reconocer, ¿no? Las casas de Lolco todavía están. Es un tremendo fondo, como muchos portones. Yo alguna vez crucé por ahí, tuve como 4 o 5 horas cruzando todo el fondo de Lolco. Y ahí ya son nombres que empezamos a reconocer y son habitantes de las cordilleras. ¿Qué son los que los viajeros, ¿no?, representaron
de este modo. Hay otras características en el periodo temprano muy distintas, pero en el 18 no tan diferenciados del mundo mapuche. Así que creo que para mí es una invitación, y voy a persistir en el ejercicio, ¿no?, a remirar lo que estamos entendiendo por Mapuche, mirar también estos cordilleranos, y no puede ser que se nos desaparezcan esos chiquillanes, esos pollas, esos puelches, y que nos dé lo que hay que hacer una búsqueda. Y mi ejercicio, y por eso agradezco a Yumbel, porque además queda en evidencia que venían acá a negociar a Yumbel, ¿no? Especialmente cuando se trataba de Yumbel, ellos estaban presentes, ¿no? Alguna cosa especial debe tener Yumbel, a lo mejor venían a buscar frutas, me parece que es muy buena. Así que muchas gracias, eso ha sido mi presentación. Bien, agradecemos la presentación de la profesora Luz María Méndez y de Fernando Ulloa. Se ofrece la palabra si hay alguna pregunta para los ponencitas. Mire, lamento que se haya ido el profesor Carlos, porque a veces se dejan caer afirmaciones media vaporosas así. Por ejemplo, la lámina final dice que esa reproducción, no, yo la he estudiado bastante y está bastante cerca del tipo mapuche, en fin, una cantidad de cosas. Bueno, esto al pasar no muchas veces. Cuando dice que la Rusia es una invención, cuidado, en la Araucanía, Eduardo que hacía que y se encontraba con ruta de 2 o 3 es hermano, y muy cómoda. O sea, que lo que está dibujando ahí el cronista es perfectamente cierto. Así que hay que tener cuidado con eso de colocarle el adjetivo como que todo es fantasioso o no tanto. O esta cuestión de lo griego, ¿eh? La cuestión de lo griego. Bueno, ¿y por qué los mapuches no se podían parecer a los griegos o a los mapuches del siglo XVI? En términos de su masa muscular y sus prácticas guerreras y gimnásticas, claro que sí. Yo he estudiado ese tema. Y claro, han sabido del día. Y yo no creo que esté inventando, no está inventando. No cualquiera era Cona, no Güey Chafe, esa cosa es una invención. Cona era la palabra. Cada hombre manejaba solamente un arma. No 2 ni 3, un arma. Y andaba y usaba la infantería acorazada. Cosa que en ninguna parte de América existió, solamente hay que remontarse a la falange de Macedonia y a las de Alejandro. Por eso Valdivia decía que combatían con el Peresco. Ahora, eso de paso, ¿eh? Pero para finalizar y globalizar, yo tendría cuidado con las calificaciones de cordilleranos. Primero que nada, miren, los pollas no existieron nunca. Esa fue una invención de Latchak, que se equivocó al leer la fuente etnográfica jesuita. Lo que él llama polla en realidad, yo trabajé ese tema y nunca encontré la raíz, a lo mejor lo locativo que lo sacaron los jesuitas. Pero no son pollas, son yeguas ajenas, que es la parcialidad precordillerana de los... Bueno, hay que considerar que podría ser una parcialidad de Huelche del Norte. ¿Ah? Y eso significa hombres del borde de la cordillera, del borde, no de la cordillera misma. Y al sur estaban los Gauniken, y al medio los Mechanés. Y los tres tenían idiomas propios, claro, pero los más cercanos a la cordillera eran los Yeguayamenas. ¿Ya? Y entonces yo los excluía de ahí. Y después viene, ¿no es cierto?, una perfilación de varios pueblos. Desde luego los llamados puelches serranos, yo los llamo puelches serranos, no son tehuelches, porque ahí no hay
no hay pinales. Los pinales van desde Laguna y Calma, en la época, hasta Villarrica. Y por el lado argentino se expanden hasta el lago Huehuetenango. Y ahí hay un punto importante. Cuando Rosales, que era la enciclopedia, porque Rosales vivió entre los mapuches, y de hecho parlamentó con los pehuenches, como lo llama él, de Huehuetenango, Malubara, el famoso cacique, ¿quién era? No era un tipo enjuto, ni era el tipo ándido mapuche del occidente. Era un pámpiro, un hombre fornido, alto, vestido con pieles y con el famoso tocado carcaj, que son muy orientales, que llevan la leche envenenada. Y un tipo corpulento. Pero había otros que le llamaban pehuenche, que era justamente cuando el capitán Manuel Loga lo dice, ¿no es cierto? Este capitán que los divisa por primera vez dice, no, si son todos altos y enjutos. Entonces ahí hay una contradicción. O sea, Rosales, que los conocía, dice que son más rostéricos, o sea, son corpulentos, son de una manera amplia de huelche, pero el otro los encuentra enjuto y alto. Es decir, el tipo huarpeo, que es el famoso tema, ¿qué es lo que son al final, qué es lo que son los pehuenches? Es decir, puede ser una componente de varios grupos, porque la palabra pehuenche, ¿qué significa? No es endónimo, o sea, no autónimo. Es sencillamente un exónimo que le dan los mapuches de llano, porque básicamente vienen del pehuenche, o sea, más bien define una cultura. De hecho, veo usted, Claudio Gay, en la ilustración famosa que hace, cuando muestra los pehuenches ahí de la cordillera de Huelguta, el mismo tipo de tienda que después todos los ilustradores encuentran que es la tienda típica, digamos, de los nativos norteamericanos. Y habría que buscar un tercer elemento, que es el mapuche propiamente dicho, que también son pehuenches. Aparte de la cuestión de la cordillera de Huelguta, que lo está diciendo, usted tiene el tema de Neuquén, los mapuches ya estaban en el otro lado, en el lado argentino, el año 1100, 1200, así que ellos colonizan Neuquén, y eso lo sabemos por el interrogatorio y por la cerámica Richard. O sea, los que están viviendo el piñón en el Neuquén, que ahí está lleno de pinares, son precisamente del lado mapuche y hablantes del mapudungún, pichinense, podríamos decir. Entonces ahí tenemos 3 componentes, quizás cuántas. En el sur tenemos mapuche, y yo creo que en el Alto Biobío también. Pero por ahí hay una incrustación que parece que viene de Cuyo, donde están los huárperos. Leiva, el capitán que los describe en Marillo de Loera, cuando hace el informe, dice, son todos flacos y altos y no calza. Pero ese grupo parece que se embutió en la cordillera, y están estos otros altos y gigantescos. O sea, todos le llamaban pehuenches. Recolectaban el piñón. Ahora usted hablaba de los bullices serranos. Es un quebradero que hacen, pero los bullices serranos, ¿sabe quiénes son? Son el grupo que en el siglo XVI combatieron al lado de Liche, acá cuando se subleva por primera vez todo el territorio huilliche, que eso ocurrió en 1565, los huilliches del sur, los grandes aliados del ejército español, antes de la sublevación, y son aliados de los distintos por usar las flechas envenenadas, pero viven en la cordillera de Osorno y de Valdivia, y no en la área de o sea, son otra cosa, pero todos son o sea, el biotipo patrio. Entonces, a ese grupo es el que, con las guerras que tienen, los del norte le llaman bullices serranos. Bueno, es una nomenclatura española, una locura. Pero es cierto lo que usted plantea, tiene razón cuando lo muestra así, porque los mapas son un disparate. Son un disparate. Por ejemplo, ahí en el mapa colocaban a los Chiquillames es el nombre.
Y no tiene que ver tanto con un nombre loco, sino que es el nombre del cacique principal, Chiquillán. ¿Ya? Que eso era justamente estas poblaciones del sur de Mendoza mismo, que son los huarpes. Son huárpedos físicamente, pero ¿qué es lo que hacen? Viven en los llanos donde se caza guanaco y se recolecta algarroba. Era lo que en los viejos manuales españoles dice puercha algarrobero. Pero esos pasaban en la cordillera, subían a la cordillera en verano, cazaban, pero pasaban al lado chileno a negociar con los mapuches, intercambiaban, ¿ya? Pero no vivían propiamente en la cordillera, así que eso habría que corregirlo. Pero mire, los Wicca cuando hacen estas cuestiones cometen una serie de disparates y deforman la realidad. Todavía no sabemos lo que son realmente estos pueblos. Pero vale el esfuerzo lo que está haciendo usted, pues, a tratar de aclararlo. Tiene razón cuando pregunta y dice, bueno, pero ¿de dónde aparecen? ¿Quiénes son los pehuenches? Es verdad. Yo mismo me lo pregunto y precariamente he podido dar esa respuesta. Pero hay que seguirla. Pues. Yo ya no voy a meterme en ese tema. Gracias, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, profesor, me llama la atención de su mapa que mostró tu papel antiguo y tu papel nuevo. Nuevo, sí. Uno en la costa y el otro adentro. Pero es cuando Cano y Aponte decide trasladar los fuertes antiguos al norte, a hacer del Biobío una frontera real. ¿Ah? Justamente por la sublevación del año 23 a 25. ¿Ya? Entonces él diseña una nueva política de fortificaciones en que pone el Biobío como frontera y traslada el Tucapel el Viejo al norte. Y lo mismo hace con Purén el Viejo a San Carlos Purén, que está como a orillas de la Ruta 5. Entonces es como un retroceso de las armas españolas en el intento de penetrar el territorio indígena o tener unas fortificaciones grandes permanentes adentro. Y por eso aparece Tucapel el Viejo, Tucapel el Nuevo, o Purén el Viejo, o Purén el Nuevo. Esa es la explicación. Gracias. Sí, bueno, yo he estado tratando de leer el máximo posible, también he mirado sus trabajos, profesor, y son también preguntas interesantes, ¿no? Yo creo que le voy a dar una vuelta a esa idea que tiene usted del mosaico, ¿no? Que a veces también no tenemos que entender, así como pasaba con lo que presentaba la profesora Ingrid de Jong, ¿no? O la posibilidad de la existencia de confederaciones tempranas. De pronto hay que pensarla, ver, reimaginar un poco este mundo, ¿no? A veces lo imaginamos como muy monolítico y la verdad es que puede haber ahí también grupos que están en condiciones de aliarse. O sea, cuando uno le pregunta, o a mí me toca mucho vivir la realidad de los colegios, y cuando toca a veces hablar de Rapa Nui y empezar a enseñarle a gente que estamos hablando de reino, o cuando hay que imaginarse el mundo en Mara y también son reinos, y hay que repensar también San Pedro de Atacama como un gran mercado de puntos de interacciones y no la soledad misma. Cuesta romper a veces con esos moldes, ¿no? Por eso que el trabajo del profesor sobre los de Higuita y repensarlo y poner ahí también en tensión estas categorías es bien importante, y yo creo que instancias como estas, ¿no? Que nos permiten conversar, discutir, estar en desacuerdo, ponernos de acuerdo, que sean siempre como discusiones desde el punto de vista como de la materia, no tomarlo, no personalizar las cosas. Yo creo que eso es bien importante y nos va a permitir ofrecer respuestas nuevas, ¿no? A cuestiones que no tienen por qué quedar escritas en piedra. Esa es la gracia, yo creo que de la investigación, y de ir renovando los trabajos y de poder también conversar con personas que tienen diferentes posturas y conceptualizaciones. Yo creo que es bien valioso, así que de nuevo agradecerle por esta instancia. Creo que se va a instalar, o se ha instalado ya, porque está bien consolidada, como un espacio de conversación bien interesante.
tampoco existe en este lugar donde uno pueda tomar el micrófono, dar la clase, replicar, entonces es muy valioso para repensar las cosas. Felicitaciones y encantado de estar acá. Ahora vamos a proceder a entregarle los diplomas a los presentes. Voy a comenzar con los diplomas. Primero a la señora Lucía Méndez Beltrán. Ahora entrego el diploma a don Fernando Ulloa Valenzuela. Muchas gracias. Ahora el encargado de cultura de la municipalidad, Montiel Montiel, está haciendo entrega de un hermano y de tierra, de un paquito de tierra de Tapigüe. ¿No te lo sabes? No. Y además tiene la figura. Ahora una foto ahí, la cámara. La figura de santo. Sí, la figura del santo. Otro malvano más para mi madre. Que sea mucho más. Que sea Lo recibo con mucha felicidad. Y ahora los voy a invitar a que a ver, ¿dónde se pueden ubicar para sacarle una fotito a todos los que están ahí? ¿Dónde?